quiero hacer el video de hoy algo realmente sincero. Pues cuando tú empiezas a emprender, empiezas negocios, empiezas tu marca personal o simplemente inicias nuevos caminos en tu vida, hay muchas dificultades en todo ámbito para mantener balances, para mantener ciertos aspectos que tú siempre habías estado acostumbrado en esa zona de confort o diferentes circunstancias, pero simplemente vas adquiriendo estas dificultades o vas teniendo estas fallas conforme pasa el camino. Pues bien, estoy en esta parte de todo esto. Voy a hablarles sobre lo que es el hecho de que a lo mejor un día vas a estar muy bien y al otro simplemente van a hacerse las cosas para abajo. Últimamente he pasado por ciertas circunstancias, puede decirse tanto emocionales como racionales, que han estado afectando un poco esta parte mental de mi persona a la hora de hacer cualquier actividad. No importa qué actividad hagas, cuando tú estás en esa parte mental que hasta cierto punto se dificulta para diferentes actividades, la verdad es que muchas veces es difícil salir adelante, al menos para muchas personas. Pero aquí lo que yo quiero recalcar es que el hecho de que quiero también transmitir esa perseverancia, ese seguir adelante no importa qué. Pues bien, hay muchos pensamientos que están pasando en mi cabeza. Y no quiero solamente dejar pasar esta situación, dejar pasar el hecho de que estoy pasando por estas dificultades y simplemente decir, ya pasará, porque yo sé que pasará, yo sé que estos son caminos, son fallos que yo tengo que seguir adelante, yo tengo que simplemente experimentar para tener ese crecimiento. Pero no solamente quiero dejarlos pasar, yo lo que quiero aquí es también interactuar con toda la comunidad, interactuar con todas estas personas que igualmente a lo mejor estén pasando por algo y simplemente no solamente vean esa parte bonita de que a lo mejor estoy desarrollando algo con inteligencia artificial, desarrollando código, o a lo mejor una parte bonita en la que estoy expresando simplemente mi desarrollo personal, sino que también vean que soy una persona, sino que también que vean que la vida también me va a poner todos esos fallos, todas esas incertidumbres que pasan. Y muchas veces estas incertidumbres pasan porque por lo mismo de que estamos creciendo. De la nada simplemente empecé a experimentar fallos en mis relaciones, fallos con una relación, a lo mejor con un amigo, a lo mejor con alguien al lado, un familiar, y está bien, porque son fallos que se van acumulando, sí, porque vas obteniendo también responsabilidades, ya no solamente de ser amigos, sino que también ser esa hija o ser esa persona que también tiene que cuidar de otros aspectos, no solamente de su vida, sino también de los que le rodean. Entonces vas adquiriendo esas responsabilidades que al mismo tiempo tienes que empezar a aprender a adaptarlos a tus propios negocios, a tu propia persona, a tus estudios, como es mi caso que también estoy en la universidad. Y sí, es difícil, sí, van a venir muchos fallos, también hay muchas cosas en las que me faltan experiencia, hay muchas cosas que aún debo experimentar en la parte de mis negocios, con clientes. Muchas veces estas partes es de las cosas que a lo mejor más me llegan a, por así decir, quedar en la cabeza, sobrepensar en ello. Y es que muchas veces no siempre sabemos la respuesta. O simplemente sabemos la respuesta, pero no sabemos cómo comunicarla. Y es lo importante en ello. Tenemos que empezar a comunicar todos nuestros pensamientos en vez de solamente reaccionar, en vez de solamente externalizarlos como sentimientos, como quiero llorar, como quiero simplemente alejarme de todo. La verdad es que eso no va a servir de mucho. No va a servir de mucho porque solamente es una manera de tu cuerpo y de tu persona y de neuroasociación en la que tú estás actuando de esa manera, pero en realidad es porque no sabes comunicarte. En realidad yo no me estoy sabiendo comunicar conmigo misma, a lo mejor no con otros. No lo digo simplemente que ahorita mismo esté así, pero hay ciertas actitudes mías que yo puedo decir, ok, aquí estoy teniendo esta expresión, estoy pasando por esto, y sí, está bien que sienta, soy una persona. Pero no solamente quédate en ese sentir, no te cicles a ese sentir, no sigas y simplemente no sigas adelante o no quieras cambiar ciertas cosas. Tienes que decir, ok, sí, voy a sentir esto, soy consciente de este pensamiento. ¿Cómo ahora puedo hacerlo racional?
cómo ahora puedo hacerlo consciente, cómo ahora puedo hacerlo, agarrarle esa fortaleza que se debe para salir adelante en vez de simplemente dejarlo como el sentimiento de que estoy fallando, de que a lo mejor no estoy dando todo de mí. ¿Cómo puedo yo de verdad hacerlo, experimentarlo y en verdad agarrarlo en vez de como una debilidad, como una fortaleza, como ese aprendizaje? Y es que también algo que yo he estado observando muchísimo es el hecho de que el hecho de no estar en tu presente no te hace consciente de las cosas que pasaste, de las cosas que estás, agradecer por las cosas que estabas pasando, el por qué tuviste que aprender esto, el por qué tuviste que pasar lo otro, y en el ahora simplemente agradecer de que estás siendo capaz de afrontar otras cosas, pero al mismo tiempo en el ahora, como hay ciertas cosas que te faltan por aprender, ya no va a ser lo mismo que en el pasado. Vas a estar cambiando tu vida, vas a estar cambiando ciertos hábitos, vas a estar pasando de simplemente personas, de simplemente circunstancias que van a llegar a ti y ya no van a ser lo mismo que de antes, porque ya no estás en esa misma línea de realidad, ya no estás en esa misma línea de antes. Cuando empiezas a crecer en un negocio, cuando te empiezan a contactar, cuando empiezas a lo mejor tener ciertas circunstancias en, no sé, si a ustedes tienen una vida amorosa o una relación de amigos o lo que sea, simplemente hay cosas que hay un punto en el que va a empezar a cambiar, porque todo se tiene que ir cambiando, y como todo se tiene que ir cambiando, también las circunstancias y las personas se tienen que ir adaptando a ello. Y algo que yo he visualizado mucho en esto es que, por ejemplo, yo tengo esta rutina, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer lo otro. Entonces yo me adapto a esa rutina, yo la llevo y la analizo y ciertamente la cambio dependiendo de cómo estén las circunstancias, de cómo esté mi situación y de cómo estén diferentes cosas que estén pasando en mi día a día. Pero hay ciertos puntos en los que a lo mejor ya no siento miedo, ya solamente siento confort, ya solamente me siento de esta manera y en realidad ya no sé si estoy creciendo. Son ese tipo de cosas en las que uno tiene que ser consciente y decir, muy bien, ok, estoy pasando por esto, me estoy sintiendo cómoda con esto, tengo que hacer cambios en esta rutina, tengo que hacer cambios en este lado, porque en realidad significa que ya estoy agarrando un confort que ya no me va a dejar crecer. Yo salí de ese confort, miedo del que salí y adopté esa rutina, pero hay un punto en el que te adaptas a esa rutina de la que saliste de confort. Entonces ahora tienes que agarrar esa misma rutina y salir más de tu zona de confort y pasar a otra, a seguir ello, a seguir con el miedo hasta adaptarte a ello y seguir adelante, y así es la forma en la que tú creces. Es la forma en la que tú creces. Tú no vas a crecer simplemente en el estar a gusto. Las personas normalmente queremos estar a gusto por el hecho de que nuestro cerebro reptil te dice sobrevive, sobrevive, sobrevive. Pero en realidad, para tener ese éxito, para llegar a hacer eso que tú quieres, para salir de esa realidad, salir de esa matrix, necesitas de ser consciente de ello, de que el cerebro reptil solamente quiere tu supervivencia, no quiere tu éxito. Algo que también he aprendido mucho derivado de esto es que yo quería a lo mejor hacer estas partes de mi rutina, hacer esto, hacer lo otro, pero conforme también voy creciendo con mis habilidades, con mi alcance, obviamente van surgiendo circunstancias que a lo mejor yo no esperaba, o que simplemente yo no tenía experiencia, o que simplemente sí esperaba, pero igualmente a la hora de implementar, a la hora de estar en ello, te da miedo porque estás creciendo, estás saliendo de esa zona de confort, estás llegando a ese crecimiento y ese éxito que tú tanto esperas, pero en realidad estás en esa faceta de miedo, de que ya no estoy haciendo lo que antes, entonces estás inseguro ante lo que está pasando. Y cuando llevas a cabo todo este tipo de cosas de administración, escuela, relaciones, negocios, clientes, creatividad, innovación, tu futuro, tu administración, tus finanzas, tus responsabilidades, hasta cierto punto simplemente te agarra, te va todo en tu cabeza y hasta cierto punto piensas que vas a volver a recaer en ciertos patrones.
ciertos patrones que a lo mejor tú antes considerabas o tenías en mente de a lo mejor estar más deprimido o no creerte tan capaz en ciertas actividades, cuando en realidad son estas acciones las que el universo y toda la vida te está poniendo como esa actividad, como ese, ok, ¿de verdad estás apto para esto? ¿De verdad quieres hacer esto? ¿De verdad quieres seguir adelante con esto? Y es algo que he estado pensando mucho al respecto, porque la verdad es que hasta cierto punto yo decía, ahorita estoy pasando por esto, estoy de esta manera, he aprendido mucho, sí, pero hasta cierto punto yo también estoy pasando por este tipo de dificultades. Y recuerdo a esa Lidia cuando estaba aprendiendo sobre todo esto, que solamente desarrollaba, que solamente aprendía, que solamente compraba libros, cursos, todo esto. Y en realidad no tenía resultados más allá de esto. Y hasta cierto punto yo me sentí estancada porque solamente estaba en el aprender, aprender y tomaba acciones, pero en realidad no tenía resultados en ellos. Entonces me sentí en un bucle en el que estaba aprendiendo y tomando acción, pero en realidad no tenía resultados. Y el mismo bucle una y otra vez, en vez de darme cuenta de que en realidad estaba haciendo ese bucle, a lo mejor porque estaba creciendo cada vez un poco más hasta poder llegar a esa situación en la que estoy ahora, para poder seguir adelante, en la que aprendí más de lo que sabía antes, ahora sé de herramientas, que estaba en ese aprendizaje y de tomar acción. Y ahora tengo que agarrar esas herramientas y evolucionarlas y salir más de esa zona de confort y salir más sobre diferentes partes de nuestras vidas, porque de eso se trata todo esto, y no puedo solamente quedarme en el hecho del confort, en el hecho de que simplemente sé esto, no, ahora tengo que hasta innovar mucho más y fuera de lo que ya había aprendido hasta cierto punto. Entonces hay muchas cosas que tengo que empezar a cambiar, administrar y agarrar estas responsabilidades, y hasta cierto punto te agarra ese estrés, pero cuando aprendes a manejar todas esas emociones, lo racionalizas, sabes por qué te está pasando y comprendes también cómo fluye el universo, cómo fluye la naturaleza y cómo fluye la vida, es que te das cuenta de diferentes cosas que antes no tomabas en cuenta y que ahora simplemente, así como la Lidia de antes, que solamente estaba aprendiendo a agradecerle a esa Lidia y agradecer a la Lidia de ahora, porque estas circunstancias y errores que estoy cometiendo y fallos que estoy cometiendo no lo vas a volver a tener. Yo no voy a volver a tener estos fallos. Entonces al siguiente nivel yo no voy a tener estos fallos y voy a tener fallos y errores de mayor nivel que los estoy teniendo ahora. Pero en realidad los de ahora ya no los voy a tener y simplemente me queda agradecer que estoy experimentando y estoy teniendo estos fallos ahora mismo. Estoy experimentando esto, entonces en realidad debo aprovecharlos, agarrar estas herramientas y al mismo tiempo mentalizarme de que ya no vas a volver a obtener estos fallos o en muy menor proporción, pero a la siguiente que pases vas a tener mayores fallos, mayores errores y vas a tener que aguantarlos. Y mucho más, porque a lo mejor van a ser muchísima más presión que lo que estás ahora. Y yo estoy en este video para decirles que estoy dispuesta a pasar por todos esos fallos, todos esos errores y toda esa presión, simplemente para llegar a donde yo quiero. Y también estos videos son para poder también darle ese sentido a lo que son todas estas mujeres y todas esas niñas que a lo mejor pensamos que las mujeres son débiles, las mujeres son demasiado sentimentales para emprender, para llevar a cabo sus sueños, para simplemente hacer cualquier cosa. No usen todo ese tipo de cosas que a lo mejor ustedes mismas dijeron, que la familia les dijo, que sus amigos les dijo, que una pareja les dijo. No dejen que eso simplemente las programe. Ustedes deben seguir adelante con ello, ustedes deben optar por todos esos sentimientos, y ustedes tienen todo ese sentimentalismo y todo ese poder que ustedes tienen para las emociones y sentir, y agarrarlas como fortaleza, agarrarlas, porque también ustedes, chicas, esto va más que nada para esta frase para las mujeres, tienen mucha creatividad, tienen mucha inteligencia y mucho poder. Esto va para todas ellas y para nosotros, y también para hombres y mujeres. Les quiero decir que son capaces de todo y que cualquier cosa que se les esté pasando por delante tiene un porqué, y un porqué de aprendizaje y de crecimiento.
También les quiero platicar una situación que también me puse en retrospectiva, que cuando yo estaba en la preparatoria teníamos esta materia que es física, y mucha gente cuando pasaba por este grado de preparatoria con física y con este maestro, le daba miedo esta clase, les daba muchísimo miedo esta clase, les daba simplemente el hecho de pensar en toda esta materia les daba mucho miedo, la mayoría reprobaba y mayormente porque el examen, la mayoría del tiempo, si no es que todo el tiempo, valía el 100%. O sea, no importa qué hicieras en clases, si hicieras las tareas, trabajos o lo que sea, si tú en el examen reprobabas, no importa cuánto hiciste, reprobaste. Al final esa es tu calificación final del parcial que, no se, que se manejaba por parciales. Entonces, muchos sentían esta presión. Y hasta cierto punto yo me mentalizaba con esta presión. Y es muy chistoso porque yo tenía esta presión de que no, física, y empecé la materia y la entendí y al primer examen que tuve, 10. Tuve un 10. Y pues pocos éramos los que teníamos 10, la mayoría o salían muy bajos o reprobaban y así por lo mismo de lo que conlleva a veces entender la física y que eran exámenes muy largos de ejercicios y teoría. Y yo dije, ok, tuve este primer examen 10. A mí que me dice que voy a seguir sacando 10. Entonces como que tenía esta percepción de que yo no sabía si iba a seguir sacando 10. Entonces yo me decía siempre, ok, tengo que esforzarme, tengo que de verdad siempre estar ahí, pero yo siempre me esforcé a mi manera y en la manera que yo entendiera, no siempre estar matada en ello. Entonces, simplemente salir adelante con ello y llevar con excelencia esa materia como llevaba todas mis materias, pero siempre estaba ese pensamiento de que, ¿y si en la siguiente no? ¿Y si en la siguiente no? Y eso me pasaba. Y para el siguiente examen estaba muy insegura de que, ¿y si pasa? ¿Y si no? ¿Y si no? Llega el examen, otro 10. Y yo, otra vez saqué 10. Y llegaba el otro examen y yo otra vez lo sobrepensaba. En vez de estar disfrutando de la materia, del presente, de los aprendizajes que estaba teniendo respecto a la materia y de física, en esa parte simplemente estaba de que, a lo mejor no la hago. Y al siguiente examen, 10 otra vez. Y así estuve. Y hay un punto en el que ya dije, no, ya no me voy a estresar. Ya nada más. Porque hasta cierto punto hay cosas diferentes que vas llevando a cabo en la materia en las que pues va variando mucho. Podría variar tu calificación o podría variar también ese nivel de estrés porque también son equipos, etc. Pero hubo un punto en el que simplemente ya no quería sobrepensar eso. Porque siempre me decía, Lidia, siempre sobrepiensas, siempre piensas esto y al final terminas con 10. Y más en los semestrales, porque literalmente todos esos parciales y todo lo que viste en 4 o 5 meses, todo te lo juntaban y se hacía un examen de varias páginas, entonces, y de materias como física. Entonces, lo que pasa aquí es que dije, ya estoy harta de esto, ¿por qué no mejor solamente disfruto y estoy en el presente? Y a veces me acuerdo de esa Lidia porque yo terminé física con 10 cerrado, o sea, en todos los exámenes y todo lo que yo llevé a cabo saqué 10. Entonces yo me acuerdo de esa Lidia y digo, y a veces me gustaría estar yo aquí en el presente y decirle a esa Lidia de que está a punto de cursar la materia y decirle, Lidia, tú no te preocupes, tú vas a sacar 10 en todo, disfruta. Y siento que en este punto hay una Lidia en la que está pasando esos fallos y esas dificultades como esa Lidia de ese entonces. Y hay una Lidia en el futuro que está diciendo, Lidia, no te estreses con esos fallos. Tú vas a salir adelante, vas a sacar 10 en ello. Ahorita estamos teniendo más éxito de lo que tú piensas. Y es por eso que hay distintas cosas que están pasando en mi cabeza, pero quise hacer este video para que vean no solamente esta parte tan magnífica, tan bonita del emprendimiento y de que este desarrollo y de subir videos, sino que también vean que hay partes vulnerables de todo este tipo de creadores y de todo este tipo de contenido como lo que soy yo y en esta parte del emprendimiento también, pero igualmente que vean
que tienen que aprovechar eso para aprender e igualmente comunicarlo como yo lo quiero hacer con ustedes, como yo lo quise hacer hoy con ustedes. Entonces, espero tengan un muy buen día, espero estos consejos, por así decirlo, simplemente visualización y aprendizaje que estoy teniendo ahora, les sirva a varios de ustedes o simplemente les sirva para que vean esa ética de trabajo y esa filosofía y esos valores que yo también estoy empleando. Entonces, espero tengan un muy buen día, cuídense mucho, cuídense a todos los de su alrededor, confíen en ustedes y pues bueno, sigamos aprendiendo. Bye bye.